conferencia que se va a dictar es Representación y la imagen en las urbanizaciones de Bogotá de 1930 a 1961. ¿Por qué se escoge este título sobre la representación y la imagen? En cierta manera es porque los contenidos que se establecen dentro del desarrollo formal de la ciudad establece de que la ciudad tiene una serie de mecanismos que propician el desarrollo formal de la ciudad de acuerdo a una serie de tiempos y épocas que es formalizado de acuerdo a diversas situaciones políticas, económicas y sociales, en el cual hay una injerencia muchas veces no premeditada de estos contenidos de la representación en la imagen. En este caso es tanto la imagen urbana, su desarrollo, como las arquitecturas que son creadas en torno a este tipo de urbanizaciones que, valga la pena decirlo, son de carácter transitorio. Esa transitoriedad, en cierta manera, se establece por el hecho de que cuando hay una investigación de tipo arquitectónico o urbanístico, los estudios que se realizan, por lo general siempre van dirigidos a la arquitectura culta, digámoslo así, académica, o si no a los estudios de vivienda periférica, ¿sí?, o desarrollos subnormales, pero nunca se estudia un carácter transitorio sobre la vivienda que queda entre estos dos polos, ¿sí? Esto también es un error de las academias y pues con esta investigación se trata de abordar estas características. El título de 1930 a 1960 coincide básicamente con el periodo de crecimiento económico de la ciudad en un momento determinado en el cual existe una gran, digámoslo así, afinidad entre los diversos sistemas que acompañan la ciudad. O sea, hay una sociedad que puede costearse a sí misma el proceso constructivo de una vivienda. Asimismo existe una reglamentación urbanística, que más adelante la veremos, y existe una serie de patrones formales que hacen que esa imagen y representación esté ligada a los contenidos socioculturales vigentes en esa época. Para tener un recorrido un poco más coherente, empezamos aquí, esto es un plano muy conocido de 1910, en el cual muestra la ciudad, obviamente, de forma concentrada, en el cual es notable de que en 1910 o 1911 la ciudad se construía a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que los lotes en cierta manera se restituían por otras casas o por otros inmuebles, o se reutilizaban los lotes que se habían dejado digamos así, como en reposo debido a carácter de hacienda, digamos así, que tenía la ciudad, o sea, patios grandes que tenían cultivos, establos para los animales, etcétera. Estos se fueron dividiendo a raíz del progreso técnico que hubo en el siglo XIX y principios del siglo XX. Curiosamente, el mismo plano muestra la representación y la imagen de lo que consideraba que era ciudad en ese momento. Se observan construcciones como de carácter neoclásico, ¿sí? El Capitolio, que aún no estaba terminado, pero obviamente era como un punto de inflexión dentro de la arquitectura republicana, y obviamente los estamentos religiosos, los bancos, etcétera, custodiado por dos personalidades en el cual se puede decir que el concepto de ciudad en este caso es del carácter republicano, en el cual se abordaba casi de manera romántica el concepto de la construcción, ¿sí? Más adelante veremos que los planos, a medida que se van sucediendo, como esos famosos planos de la ESO de los años 50, que el plano de la ciudad se acompaña con figuras, en este caso ya no van a ser estos, sino van a ser la ciudad universitaria, va a ser el Centro Internacional, va a ser el Hotel Tequendama, va a ser la autopista norte, pero en este caso esto ya marca un punto de inflexión de lo que se vendrá a ver más adelante en cuanto al desarrollo de la ciudad.
Este plano, que corresponde a 1923, muestra ya no el desarrollo de la ciudad central, sino lo que interesa acá son los desarrollos periféricos, como este de aquí, ¿sí? Ese desarrollo periférico, o como este de acá, en el cual pues se hace exento de la ciudad, no se hace una continuidad, pero tampoco es tomado en cuenta. Por lo general en esta época, cuando se hace un estudio de la ciudad, obviamente los barrios que se toman en cuenta es el barrio Armenia, o Chapinero, ¿sí? O Teusaquillo. Aquí lo que nos interesa son los desarrollos alternativos de este tipo de urbanización, que obviamente es tomado de acuerdo a un carácter popular. Ese carácter popular es la capacidad de aprehensión por parte de la persona, del particular, del inmigrante llegado, del campesino, que tiene la forma de comprarse un lote, ¿sí? Había una abundancia de agencias inmobiliarias, entre comillas, que gestionaban este tipo de loteo, ¿sí? Aunque no es precisamente un carácter de urbanización, porque cuando se habla de urbanización es que ya tiene incorporado una legalidad y unos servicios públicos que hacen que sea factible el desarrollo de la ciudad, de acuerdo a unos beneficios. Esto del sistema de loteo no contenía en su mayor parte servicios básicos y simplemente era la capacidad de responder ante el crecimiento de la ciudad. Aquí la ciudad está dividida en inspecciones, es tomado del plan original, ¿sí? Como una forma de zonificar la ciudad, a pesar de que ya había normas urbanísticas, se correspondían más como a los viejos cuarteles de la ciudad colonial. No tenían mucho sentido de por sí, ya que estaban dentro de los límites, como bien lo dicen, de los barrios, no por el carácter socioeconómico que después se vendría a dar en la partición de la ciudad. Aquí, ¿qué es lo importante? Que este concepto de urbanización trata de proveer modelos como los de la ciudad republicana. Es conocido, en cierta manera, que esa oferta de plazas públicas, o no de parques, sino de plazas públicas, se diera dentro de las urbanizaciones que se estaban dando dentro de esta época, en este caso Chapinero y el barrio Quesada. Uno encuentra aquí Plaza de Quesada, ¿sí? O la Plaza Jiménez de Quesada, que es la actual Lourdes. Curiosamente no es el concepto de parque, porque obviamente ese concepto no existía, sino era tratar de generar urbanizaciones de este tipo alrededor del modelo colonial. Ese modelo colonial, en cierta manera, todavía tenía un concepto conservador, ¿sí? Y en esta época se estaba tratando de ligar el desarrollo de la ciudad a este nuevo tipo de urbanizaciones a través del desarrollo del ferrocarril del norte, ¿sí? Que es la actual avenida Caracas, y la Jiménez de Quesada, que pasaba el tranvía. Digamos que este concepto de eje, ¿sí? De carácter norte-sur es el que ha orientado la ciudad en su desarrollo actual, ¿sí? A través de las vías de comunicación y a través de la posibilidad de transporte que existía en esta época y en estos fenómenos de desarrollo urbanístico. Bueno, la área de estudio es la que está señalada en el círculo. Esa área de estudio incluye un punto importante de la ciudad, que era el sector de Tres Esquinas, que es esa intersección que vemos acá, aquí, entre la Caracas y la calle Primera. El desarrollo más notable de esa zona es el Hospital de la Ortúa, ¿sí? Y el Hospital de la Misericordia, que queda acá, y obviamente el Colegio de San Antonio. Esos elementos, en cierta manera, ustedes observan que obedece dentro de las tipologías republicanas de tipología de hospitales por medio de barras. El Hospital de la Misericordia también es un concepto de barra, que es igual que el San José o los antiguos hospitales, que son tipologías acostumbradas para la manutención, digámoslo así, de los enfermos, bajo el concepto no de la ciencia, sino de la higiene.
estos hospitales estaban ubicados en la periferia de la ciudad en esa época por cuestión de aire limpio. El aire limpio se consideraba como el fenómeno más importante para la localización de los hospitales debido a tuberculosis, que era enfermedad más frecuente en esa época, y obviamente se consideraba que era el principal beneficio. Obviamente no existían antibióticos, no existían sulfas, no existían nada de lo que antiguamente se utilizaba, bueno, más adelante se utilizaría para el desarrollo de la medicina. Entonces obedece como al antiguo esquema colonial. Y obviamente el colegio, que también tiene el mismo esquema de patio, de claustro, como los antiguos colegios republicanos. En el círculo obviamente se nota de que hay una gran cantidad de zonas libres. Esas zonas libres en cierta manera están cicatrizadas, digámoslo así, por ríos. El más visto sería el río, una vertiente del río Fucha, ¿sí?, que existía, y al otro lado el río San Francisco, que venía desde la calle 13. O sea, este es el Fucha, aquí hay una quebrada, y este es el San Francisco, que venía del centro de la ciudad. Obviamente no estaban canalizados, sino eran ríos a cielo abierto, ¿sí? Y se pretende de que esta esquina de acá, que estamos observando, que es la de 3 esquinas, sería un punto importante dentro del desarrollo de la ciudad, así como puede ser el punto de la 7ª con 100 o de la 15 con 90, ¿sí?, etcétera, puntos que se articulan y que pueden generar ciudad. Ese, digamos, que era como un punto estratégico de la ciudad por la intersección de los hospitales y los desarrollos urbanísticos que se estaban dando. El más notable es este de acá, que es el San Bernardo, que después tendría un colegio de una comunidad religiosa, ¿sí?, de los salesianos de León XIII, y el manicomio de la ciudad, que era otro punto importante dentro del desarrollo de institucionales. El manicomio desapareció hace como unos 20 años, ¿sí?, para construir vivienda de interés social, por lo que ya no es reconocible, aunque sí es reconocible la Ortúa, que entró en proceso de decadencia hace muchos años, y la vigencia que todavía tiene el Hospital de la Misericordia para niños. Bueno, digamos que este es el contenido del plano de 1933. Ya hemos pasado 22 años a raíz de 1911 y obviamente la zona sigue, digamos, como en un punto muerto en su desarrollo. Ese punto muerto en su desarrollo solamente es de acuerdo a esas urbanizaciones o loteos que estamos observando aquí, que es el barrio Santa Elena y este el barrio El Vergel, ¿sí? Y aquí los inicios, que es la virtud de estos planos, del barrio Luna Park, que más o menos crece al mismo ritmo del barrio El Restrepo, y aquí obviamente una parte del barrio La Estanzuela. Bueno, en 1938, ¿sí?, ya se observa un mayor desarrollo de la zona que nos interesa. Está localizada acá, en este punto de aquí. Observamos que ya hay una densificación a los alrededores del hospital y en esta zona empiezan a darse una proyección de tejidos que se van complementando de acuerdo a unas iniciativas de diagonales como este, que es el de Brunner, ¿sí?, que correspondería al barrio que después llegaría al Hospital de San Carlos, ¿sí?, o este de acá, que supuestamente por el diseño que posee puede tener una influencia dentro de los años de gestión de este arquitecto. El punto es que el mapa ofrece la información de que continúa más o menos la misma densidad de lo que hemos visto y lo demás está planteado como algo que potencialmente puede ser urbanizado. En 1938, ya es casi 1940, todavía observamos que los lotes siguen siendo vacíos, ¿sí?, y que más adelante se prestará
estos campos, ¿sí? Como este de acá, para futuras invasiones. ¿Cuál sería la imagen o la representación que establecen estas urbanizaciones? Básicamente es esto, ¿sí? Que son construcciones de un piso, ¿sí? Algunas de marcado carácter colonial, u otras que establecen un desarrollo diferente, pero obviamente ostensible con el lote, en el sentido de establecer dos entradas, ¿sí? Para una utilización más pragmática de la vivienda, porque son lotes profundos, ¿sí? No existe el concepto de lote que tenga poco fondo, sino era usual que tuviera un fondo, ya que se consideraba que estas casas de origen obrero, entre comillas, era más campesino, para después, obviamente, de acuerdo a la normatividad, permitir la máxima altura en estas urbanizaciones de edificios de 3 pisos, ¿sí? O casas de 2 pisos. La altura máxima eran los 3. Entonces empezó a desarrollarse un proceso de urbanización tipo apartamento, que también era un concepto novedoso en la época, no tanto como apartamento, sino lo que llamaríamos vulgarmente como inquilinato, pero un inquilinato en el concepto de habitación de renta, obviamente porque la gente en esta época no podía permitirse un alquiler. Bueno, volvemos un poco atrás. Este plano de 1932, ¿sí? Muestra más o menos el desarrollo que nos interesa, y obviamente vamos a mirar este desarrollo del barrio San Bernardo, ¿sí? Actualmente es un lugar conocido en la ciudad por el tráfico de drogas, ¿sí? Ahí hay unas intervenciones muy fuertes por parte de la policía, y en vez de haber tenido una continuidad como un barrio con una determinada calidad arquitectónica, curiosamente, que es el proceso de deterioro de la ciudad, se ha venido a menos, ¿sí? Y es tratar de observar, ¿sí? De que ha existido como una continuidad dentro de esos procesos que obviamente iban del centro a la periferia. Ese centro a la periferia está establecido en este plan, ya empezamos, de 1790, en el cual la zona que nos interesa es esta, ¿sí? Aquí están los viejos molinos, ¿sí? Aquí estaría el hospital de la Ortúa, aquí en esta intersección estaría el sector de Tres Esquinas, y obviamente estarían estos grandes lotes que presagian el desarrollo, ¿sí? De un tipo de urbanización que obviamente llega hasta acá como un concepto de urbanización, pero estos son lotes baldíos, ¿sí? Que tienen un carácter de urbanización periférica, que a lo largo del tiempo, ¿sí? Vendría a desarrollarse, crecer y desaparecer. Un ejemplo de esto sería aquí, como la Alameda de la calle 13, ¿sí? Que desembocaba en una amplísima, ¿sí? Plazoleta alargada, ¿sí? Que obviamente pues ya no existe, y que son de esas urbanizaciones que realizó el IDU en los años 70, supuestamente para mejorar la ciudad. Bueno, este plano en 1894 ya muestra un poco más real, ¿sí? El verdadero contenido del lote que estamos estudiando. Aquí está el sector de Tres Esquinas, pasan unos ríos, ¿sí? Unas quebradas. El lote en cierta manera está dividido, no existe ningún tipo de urbanización y se considera limpio, ¿sí? Ya hacia 1923, en este plano, ya aparece el sector con una serie de aperturas viales y empieza el desarrollo de este otro, que es el barrio Ricaurte, dentro del desarrollo de la avenida Jiménez, y una vía de acceso, ¿sí? Que no actualmente vendría siendo como la que desemboca o parte más bien del Parque de los Mártires, ¿sí? En esa misma época, hacia 1922, empieza a desarrollarse el Hospital de la Ortúa, y digamos que es un concepto de planimetría general, ¿sí? De lo que debería ser un famoso conjunto hospitalario
que obviamente también tendría influencia en la creación de esta ciudad universitaria. Estamos hablando de que estos parámetros de imagen y representación todavía contienen los elementos de la república, ¿sí? No he llegado todavía a un concepto moderno de ciudad, ¿sí? Aquí podemos ver algunas imágenes de los años 20, en el cual hay una consolidación de ese aspecto de ciudad abierta, con muchos árboles y bosques y elementos que de por sí deberían tener como en primer plano, ¿sí?, el desarrollo de la ciudad a nivel arquitectónico y urbanístico. Todos saben que casi nadie conoce el Artúa, ¿sí?, porque curiosamente ha sido un concepto urbanístico echado a menos. En 1923, en este plano ya empieza a verse el desarrollo ya como una realidad. Existe ya la intersección clarísima, ¿sí?, por parte del tranvía que pasa por la Caracas, en el sector de ese nudo de 3 esquinas, el Hospital de la Misericordia, y esta zona que nos interesa empieza con el desarrollo del colegio, ¿sí?, muy similar al León XIII salesiano, y obviamente están estos lotes que empezarán a ser fraccionados y divididos, como aparece acá en el barrio San Antonio, aquí se llama La Serpentina, y obviamente ya está consolidado el barrio Luna Park, que obviamente tenía un famoso parque igual, o trataba de emular al que se había realizado en la ciudad de Nueva York, en Coney Island, tratando de imitar ese tipo de diversiones de parque moderno. Aquí aparece el barrio El Vergel, y ustedes notan obviamente que tiene una característica de damero, que tiene unos límites muy imprecisos debido a la condición de urbanización por medio de lindero de finca, ¿sí? O sea, no es un concepto urbanístico, sino es un loteo de acuerdo a un particular. Lo mismo que todas estas líneas tan extrañas que van apareciendo, ¿sí?, como esta, que era la antigua calle Tercera, ¿sí?, que actualmente podría ser una avenida importante, pero no existe, pero obviamente no tiene la importancia que debería. Aquí en este punto se muestra ya más claramente ese desarrollo de lo que hemos estado hablando y los planos propuestos. Aquí el barrio San Bernardo ya tiene unas cuantas manzanas consolidadas, sobre todo obviamente en las esquinas, porque este tipo de urbanizaciones servía para consolidar los servicios del Hospital de la Ortúa. O sea, llegaba gente de otras partes, necesitaba hospedarse, entonces esto ofrecía un servicio de apoyo a los hospitales, como ustedes pueden ver actualmente en cualquier hospital y lo que rodea a una clínica. En el 38 obviamente ya está más desmenuzado ese proceso de urbanización, ¿sí?, y aquí se hace mucho relieve, énfasis en las zonas verdes y en el loteo particular de cada uno de estos segmentos que, como ustedes observan, a pesar del tiempo, sigue estando relativamente vacío, aunque este barrio se consolidó como un barrio mixto, semi-industrial, ¿sí?, que todavía tiene ese carácter. O sea, es un barrio feo, pero que ha mantenido su contenido a nivel de la ciudad y de sus servicios. El plano de Brunner del 38, cuando se hizo esta exposición, le achacaban el desarrollo de esa urbanización que les estoy diciendo de abajo del barrio San Bernardo, que es esta, al arquitecto, como las demás propuestas, que obviamente son discutibles porque no existe ningún documento que lo avale, ¿sí? No existe una confirmación del desarrollo de este tipo de urbanizaciones por parte de este arquitecto, pero sin embargo sigue siendo un desarrollo urbano importante. Uno lo puede apreciar yendo al lugar. Bueno, yendo más detalladamente, este es un plano de los años 80 en el cual está el colegio San Bernardo de los Salesianos, y obviamente se fue urbanizando una zona periférica alrededor del colegio, ¿sí?, tanto por arriba como por abajo. Y obviamente se empezó a lotear las manzanas ya no desde el punto de vista del carácter republicano de la manzana cuadrada, sino más bien esta es rectangular. Eso ya es una homologación, ¿sí?, de los conceptos urbanísticos. Y están señalados en naranja algunos predios que son importantes.
en el sentido como representantes de ese proceso, no es porque sean institucionales o porque sean una arquitectura destacada. Se alcanzaban a ver estas cicatrices que son de las quebradas, estas de aquí, que vienen de la parte de arriba y que en cierta manera forman una presión con respecto al proceso de urbanización. ¿Sí? Aquí está el plano de zonificación de esta zona, aquí, esta de aquí, está en B, ¿sí? El barrio Ricaurte está en E y esto está en F, ¿sí? Entonces obviamente esto es residencial del centro, el B, que supuestamente engloba esta zona de acá, ¿sí? El E, que viene siendo una zona mixta, y el F, obrero. Esta zonificación es un poco aleatoria, ¿sí? O sea, pasa por encima de manzanas, de bloques, por la mitad, por el lado, y no tiene una claridad, pero sin embargo este es un plano que trata como de darle un orden a la ciudad de una manera coherente. Aquí lo vemos, residencial céntrica, y lo que nos interesa es la altura máxima, ¿sí? 3 pisos, ¿sí? 65 a 75, obviamente, la capacidad de construir el lote, ¿sí? El F, el barrio obrero, igualmente la altura máxima, 3 pisos, ¿sí? Y el E, mixto, ¿sí? 4 pisos. Bueno, curiosamente, es una altura bastante baja, ¿sí? Con respecto a los estándares actuales, ¿sí? Supuestamente debería generar una mayor densidad, una mayor continuidad dentro de los procesos de densidad. Obviamente ya está consolidado el Hospital San Juan de Dios en el 56 y obviamente se ha ido consolidando a gran velocidad en esta época. Estos sectores, ¿sí? Algunos institucionales ya no aparecen, esto se deformó ya casi en una zona industrial, esto perdió interés, esto actualmente es como un depósito, ¿sí? En un punto estratégico, y obviamente esta zona no tuvo el carácter como tienen los institucionales en las ciudades europeas, que tienen como el recurso de ser muy representativos dentro de la ciudad.